Hola chicos, soy la profesora Gladys Mercado. Hoy abordaremos el tema ¿qué estudia la botánica? Vamos a ver también la morfología, tanto morfología interna como externa, tipos de botánica, ¿cuáles son? La botánica general, la botánica especial, la botánica aplicada y la clasificación. Entonces, empecemos. Nos dice, el padre de la botánica, Teofrasto de Ereso. ¿Quién fue? Teofrasto fue discípulo de Platón, su primer maestro de quién? De Platón, ¿no? Y luego se relacionó con Aristóteles, ¿no? Quiso decir, o sea, fueron amigos, ¿no? Filósofo griego, escribió su obra, La historia de las plantas, ¿no? Supo diferenciar el reino vegetal del animal, ¿no? Que eso decir que fue un hombre muy inteligente, chicos, igual que ustedes, ¿sí? ¿Qué estudia la botánica? A ver, dice que estudia el reino vegetal, su estructura y la clasificación. Es importante estudiar esta ciencia porque sabremos reconocer que hay plantas que son saludables, como por ejemplo la aloe vera, que nosotros ya hemos hecho en práctica en laboratorio, ¿se recuerdan? La menta, ¿no? Que tiene de propiedades, por ejemplo, de combatir las afecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Una de las plantas venenosas que podemos encontrar es la trompa de ángel, ¿no? Que va a producir justamente alucinaciones o parálisis, puede llegar hasta incluso la muerte, ¿no? Bien, como punto número 2 tenemos la morfología. Bueno, como bien dice ahí, ¿no? Estudia la forma de los órganos de los vegetativos, ¿no? Órganos vegetativos. Luego vamos a estudiar también la morfología externa o interna, ¿no? Bien, en la morfología externa vamos a ver justamente la forma, ¿no? De las hojas, ¿no? En el caso de la morfología interna vamos a ver mucho más profundo lo que son tipos de histología o tejidos que vamos a estudiar más adelante. Bien, ¿qué más? Acá tenemos justamente un lirio, ¿no? Continuamos. Como punto número 4 vamos a ver justamente de la botánica general. Dentro de la botánica general vamos a ver ahí la citología, ¿no? Nos dice que estudia la célula, sabe diferenciar tanto la célula animal como la vegetal. En el caso de la célula vegetal vamos a ver las vacuolas, ¿no? Acá vamos a ver en imagen. Estos tipos de vacuolas dentro del vegetal son grandes. Con respecto al animal son más pequeñas. ¿Por qué son más grandes? A ver, porque justamente las plantas necesitan ¿no? retener líquido, ¿no? Y para eso las vacuolas tienen esa función de retener líquido. Bien, continuamos. La histología estudia los tejidos, pues, ¿qué tipos de tejido vamos a ver? A ver, tenemos la protección que son la epidermis, como vemos acá, ¿no? Acá la epidermis y la dermis, ¿no? Luego vamos a ver también que son, ¿cómo se llama? Las fundamentales, las parénquimas, la clorénquima, la esclerénquima, ¿no? Y por último también vamos a estudiar el xilema y el floema, ¿no? Dentro del tema de lo que es la botánica. Bien, siguiente. Vamos a hablar también de la organografía, ¿no? Nos dice que estudia los órganos, tenemos las plantas vasculares y son órganos como ¿quién? La raíz, el tallo, las hojas y ¿qué más? Las flores, ¿no? Y las semillas como aparatos reproductores, ¿no? Luego vamos a ver lo que es la embriología. ¿Qué estudia la embriología? A ver, nos dice que es el origen y el desarrollo de las plantas desde su germinación pasando por la madurez y llegando hasta la muerte. Acá tenemos justamente en imagen el ciclo, ¿no? Empezamos por la germinación y comienza a ser el ciclo, ¿no? Del ciclo de vida de las plantas. Bien. Luego tenemos como siguiente punto, ¿qué cosa? La paleonología. Dice que estudia los granos del polen y las esporas, ¿no? Bueno, hay dos tipos de mecanismos en la polinización, tanto directa como indirecta.
En el caso de la directa se reproduce en una misma flor llamada hermafrodita, ¿no? ¿Por qué se le llama hermafrodita? Porque la flor tiene dos gametos, ¿no? E indirecta cuando se necesita justamente del viento, ¿no? O de las abejas para su transportación, como ven imagen. Mira cómo es el trabajo de la abeja, ¿no? Para llegar justamente a polinizar aquí a la flor, ¿no? Pasando justamente por el estigma y ahí va a ovular, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos justamente lo que es tenemos ahí, a ver, la etología, ¿no? Nos dice que estudia las adaptaciones de los vegetales, ¿no? Podemos mencionar de acuerdo a su clima, según lo requiere, ¿no? Tenemos que ver el suelo, qué tan importante es, ¿no? Bien, siguiente punto, la botánica especial. Nos dice que es el estudio de caracteres específicos de diversas plantas para proceder su clasificación. Bien, por ejemplo, dentro de la botánica especial vamos a estudiar justamente la taxonomía, ¿sí? En la taxonomía justamente vamos a clasificar según las semejanzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en imagen la toronjil y la mora, ¿no? Entonces ellos van a tener algo interesante que es un parecido justamente, ¿no? Es en la clase, ¿no? Por ejemplo, se le va a llamar a ambos, se le va a llamar Magnielopexida, ¿no? Magnielopexida, entonces esto va a ser algo en común en ellos, ¿sí? Bien, continuamos. La filogenia dice que es el estudio donde viven y se desarrollan las especies, ¿no? Bien, continuamos, chicos. Luego vamos a hablar sobre la paleobotánica, ¿no? En la paleobotánica estudia a los vegetales que han existido en las épocas geológicas pasadas, ¿no? Los paleobotánicos deben interpretar, justamente ellos van a interpretar, ¿no? Recogiendo fragmentos encontrados para armar como si fuera un rompecabezas, para así ellos se van justamente a apoyar de artistas para reconocer, ¿no? Y así reconstruirlos, ¿no? De esa forma. Bien, luego tenemos que ver la fitoquímica. ¿Qué estudia ello? Estudia la estructura y la extracción de aceites esenciales como los colorantes y los pigmentos. Por ejemplo, como vemos imagen acá, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Justamente son los perfumes, ¿no? Que a nosotros a las chicas les gusta, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos también lo que es la botánica aplicada. Nos dice que es el estudio de la utilidad de las plantas que pueden ser beneficiosos para el hombre, ¿no? Bien, entonces dentro de ello vamos a ver la botánica agrícola, ¿no? Dice que están incluidas las plantas son alimenticias y también los forrajes, ¿no? Para que aplique para el agricultor, ¿no? Como vemos acá tenemos la zanahoria, por ejemplo, uno de los productos que producen ellos, ¿no? Bien, dentro de la botánica agrícola vamos a ver 3 puntos que son la floricultura, que viene a ser el cultivo de las plantas ornamentales, ¿sí? Bien, nos dice que va a estudiar justamente, ¿no? ¿A qué se le llama? Me preguntaba a las plantas ornamentales, ¿no? Dice que vamos a ver las características exclusivamente estéticas, por ejemplo el girasol, como vemos acá imagen, ¿no? Acá acompañándonos acá de la ardilla. Bien, tenemos las rosas, el lirio, la orquídea, el bambú, etc. ¿Sí? Siguiente, la horticultura, cultivo de las hortalizas. Dentro de las hortalizas vamos a ver el coliflor, la espinaca, ¿no? El maíz, la lechuga, ¿no? Y la papa, como vemos acá imagen, ¿no? Bien, siguiente punto, tenemos la silvicultura. Dice cultura de los bosques y los montes, ¿no? Dice con el fin de, regenerar y explotar y proteger los bosques, así
para recolectar sus productos. En un ejemplo de ello tenemos en la industria maderera o las industrias, ¿no?, de celulosa y el papel. Bien, ¿qué más? A ver, continuamos. La botánica farmacéutica. Conocimiento de la planta para reproducción justamente de los productos medicinales, ¿no? Qué tan importante es en la botánica farmacéutica, ¿no?, hoy en día. Bien, chicos, continuamos. En la botánica forestal nos dice, ¿no?, que podemos aprovechar justamente de los árboles, ¿no?, teniendo en cuenta factores atmosféricos, tanto suelo como el agua. Bien, decíamos que también íbamos a hablar de la clasificación de las plantas, ¿no?, plantas sin semillas ni flores, o también llamadas criptógamas. Luego vamos a verle las algas, ¿no? Dentro de las algas vamos a tipo de divisiones. Bien, dentro de las algas tenemos, por ejemplo, de la división crisófitas, que viene a ser los colores, ¿no?, pardo dorado, y la división clorofita, ¿no?, que son de color verde, ¿no?, la pared celular de la planta. La división feofita, que son de color pardas, ¿no?, y la división radofita, que son los colores rojos, que más adelante también vamos a ver. Una de ellas que hemos estudiado nosotros fue el yuyo, ¿se acuerdan?, que encontramos en el mar. Bien, punto 2, tenemos ahí los musgos, ¿no?, y hepáticas. Y luego tenemos los helechos, que son la división de los pteridofitas, ¿no? Eso es en el caso de las plantas sin semillas ni flores, pero en el caso con semillas y flores tenemos la división 2, las gimnospermas, que tenemos, por ejemplo, los pinos. Los gimnospermas justamente van a ser los que no tienen flores, pero en la división angiospermas sí van a tener presencia de flores. Bien, chicos, bueno, con esto sería ya el tema del día de hoy, ¿sí? Entonces, muchas gracias, espero que hayan entendido el tema, pero cualquier duda me hacen saber o sugerencia. Muchas gracias.